Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente en esta cita nocturna de los jueves en nuestro estudio expositivo de la palabra con Gálatas. Esta tarde-noche es especial porque en medio de todas las circunstancias y todo lo que está sucediendo, llegamos al final del estudio expositivo de Gálatas. Hoy vamos a tratar los últimos versículos del capítulo 6, desde el versículo 11 hasta el versículo 18, y por lógica pues le dimos a esta estrofa el título de conclusión. Entonces, para concluir con su epístola a los Gálatas, Pablo les repite lo que les ha enseñado y lo que hace de una manera especial para recalcar la importancia de su mensaje. Vamos a ponerle este tiempo al Señor. Gracias, Padre bendito, porque una vez más nos ha traído esta hermosa cita. Gracias, Señor, porque nos permites en medio de las circunstancias y la distancia levantar nuestro altar familiar, reunirnos en casa, poder oír tu palabra, poder ser consecuentes, orar, interceder unos por otros. Mi Señor bendito, que este tiempo donde vamos a escuchar la última porción que expone Pablo en Gálatas sea de bendición para nosotros, para nuestra familia, sea de edificación. Oh Señor, cuida tú mi lengua, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, simplemente tomando el control y haciendo llegar lo que tú quieres de tu evangelio sano para cada uno de mis hermanos en el rincón donde estén, mi Señor, en sus hogares, en sus casas, en el sitio donde tú hayas dispuesto que ellos puedan abrir a través de este medio tu palabra. Bendíceles, Señor. Cuida a cada uno de esas familias representadas con esos cabezas de hogar. Cuida su provisión, cuida sus vidas, Señor, y edifícales cada uno grandemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces abrimos nuestra Biblia en Gálatas 6, del 11 al 18. Dice la palabra: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En el versículo 10, Pablo nos explica que es él quien está escribiendo y que lo está haciendo con letras grandes. ¿Cuál es el significado de esta declaración? Para empezar, es bueno notar que Pablo acostumbraba a usar un amanuense, o sea, una persona que tomaba el dictado de Pablo y escribía sus epístolas. Pero Pablo también acostumbraba a concluir o firmar estas mismas cartas por él mismo. Y hay evidencias, veámosla. Esta es la costumbre de Pablo. Veamos Romanos 16:22. Dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. En 1 Corintios 16:21 dice: yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. En Colosenses 4:18 dice: yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra, recordad que estoy preso, que la gracia sea con vosotros. Y en 2 Tesalonicenses 3:17 dice: yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. De modo que es posible que Pablo esté practicando su costumbre de firmar sus epístolas él mismo al notar que os escribo de mi propia mano. De modo que Pablo pudo haber estado resaltando, como en el caso de la epístola a los Gálatas, que él mismo escribió la carta y no usó un amanuense. Pero
En todo caso, ¿cuál es el significado de qué tan grandes letras? El significado principal de esta declaración es que el mensaje de Pablo les está dando, el que les está suministrando, es realmente importante. Si Pablo escribió la carta él mismo y lo hizo de una manera especial, es para dar aún más énfasis a la importancia de su mensaje. Si Pablo dictó su epístola y fue solo la última parte que él escribió, el énfasis siempre es en la importancia de ese mensaje. Se ha pensado que una de las razones por las cuales Pablo usaba amanuenses para que escribieran sus cartas era porque tenía problemas de visión. La mala visión de Pablo ha sido interpretada por algunos como la espina en la carne que lo mantenía humilde. De modo que unos dicen que fue por su mala visión que al escribir él, en vez de sus amanuenses en esta sección, Pablo tuvo que escribir con letras grandes. Esta es una posible interpretación, pero aún continúa dando énfasis al mensaje en sí. Es el mensaje que ha dado por toda la carta, el que Pablo ahora resume en los siguientes versículos. En el versículo 12, regresa a advertirle a los Gálatas acerca de los falsos hermanos, de quienes él comenzó a advertir desde Gálatas 2:4. Esos falsos hermanos deseaban agradar a la carne, es decir, deseaban ser vistos como buenos por las cosas que hacían. Los falsos hermanos trataban de hacer ver como buenos por otros al demandar que la circuncisión fuera practicada como detallada en la ley, sin tener interés en realidad de hacer algo bueno o sin tener interés en el bienestar espiritual de las personas de quienes ellos demandaban la circuncisión. Los falsos hermanos tenían un orgullo religioso y querían ser vistos como buenos por practicar rituales religiosos públicamente. Pablo nota que no solo era por su orgullo que querían esto, sino también para no tener que soportar la persecución que la cruz de Cristo causa. Es decir, estos falsos hermanos estaban enseñando que la ley judía debía ser seguido para poder ser cristiano, y siendo así el caso, entonces los líderes judíos no tendrían razón para seguirlos. Los líderes no judíos no perseguirían a los falsos hermanos porque ellos continuaban enseñando la ley judía que debía ser obedecida. La cruz de Cristo es causa de persecución porque va en contra de todo lo religioso del mundo. La ley judía que los falsos hermanos deseaban que se practicara hacía que la obediencia del hombre a esta les diera el mérito para la salvación. El verdadero evangelio hace a la cruz de Cristo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz para pagar por nuestros pecados, el único mérito por el cual alguien puede ser salvo. La salvación no es por nuestras obras o por nuestro mérito, sino por medio de la fe en lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, la salvación no es el resultado de lo que merecemos por nuestras obras, sino que es un regalo inmerecido, un regalo que no nos merecemos. Las faltas de los falsos hermanos eran muy grandes. No solamente tenían orgullo por las obras religiosas que forzaban que otros hicieran. No solo lo hacían para no tener que sufrir persecución, sino que además ellos mismos no cumplían con las obras que demandaban de los otros. Vemos dos muy malos errores en parte de los falsos hermanos aquí. Primero, querían convertir gente a una creencia religiosa corrupta. Querían que los gentiles obedecieran la ley judía antes de poder ser cristianos, a pesar que ni los falsos hermanos mismos podían obedecer la ley judía. Y segundo, los falsos hermanos eran motivados por su propio orgullo. Ellos simplemente querían poder decir que ellos habían ganado conversos. En contraste a los falsos hermanos, vemos que lo que motivaba día a día a Pablo era distinto. Él no buscaba gloriarse por la cantidad de gente que ganara, sino que buscaba gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La palabra gloriar casi siempre se refiere a un mal orgullo. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:29 dice, para que nadie se jacte o se gloríe delante de Dios.
De la misma manera es utilizado en 1 Corintios 3:21. Así que nadie se jacte o se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y en Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se jacte o se gloríe. Pero también en algunas ocasiones, así como aquí la está utilizando Pablo, gloriar da a entender ideas positivas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, en los versículos 2, 3 y 11, vemos, por ejemplo en el 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo 5 en Romanos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y en una más, en Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. En estas ocasiones, Pablo no está hablando de orgullo personal, sino de alabanza a Dios. Los falsos hermanos se gloriaban en sus obras de convencer a la gente de que lo siguieran a ellos. Pablo, en cambio, daba gloria a Dios por la obra de Jesucristo. Al cierre de este versículo, Pablo aplica la imagen de la cruz a su propia vida. Pablo había crucificado las actitudes interesadas y carnales del mundo, es decir, el mundo estaba muerto para él. Y así como el mundo estaba muerto para él, él también estaba como muerto al mundo. Es así como da un breve resumen de la epístola en el versículo 15. Ni el ser circuncidado, ni el no ser circuncidado cuenta por algo para nuestra salvación. Es decir, el obedecer a alguna ley no nos salva. Lo único que cuenta es el ser nacidos de nuevo, el ser una nueva creación. El llegar a ser una nueva creación no se obtiene al obedecer los mandatos de alguna ley, sino al recibir y confiar en el verdadero evangelio. Pablo continúa dando su bendición en el versículo 16 y dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre Israel de Dios. Así que aquí Pablo resalta 3 puntos. Vamos a verlo. El punto 1, la paz y la misericordia de Dios son dados solamente a aquellos a quienes anden conforme a esta regla, es decir, conforme al Evangelio. Estos son los que son una nueva creación. El punto 2 que resalta Pablo aquí es, todos los que creen el mensaje del Evangelio tienen la responsabilidad de continuar andando en él, es decir, tienen la responsabilidad de continuar viviendo sus vidas de una manera que refleje su nuevo modo de pensar, un modo que refleje lo que ellos creen. Y el tercer punto que Pablo resalta aquí es, solamente los que verdaderamente creen el mensaje del Evangelio son el Israel de Dios. El término el Israel de Dios incluye a los creyentes judíos, a los que son descendientes físicos y espirituales de Abraham, según Gálatas 3:7, y a los herederos de la promesa en vez de la ley, que están en Gálatas 3:18. Estos son los verdaderos judíos, el verdadero Israel de fe. Concluye entonces su carta con una caución y una bendición. La caución es que sus lectores no sean molestados o que no sean preocupados porque él en su cuerpo llevaba las marcas de Jesús. Es decir, los verdaderos creyentes no tienen de qué preocuparse al creer el mensaje de Pablo, ya que este mensaje sí es de Dios. Si otros vienen y enseñan algo distinto, no hay que preocuparse que algo nos falta, sino que hay que darnos cuenta que estos falsos maestros están tratando de cambiar el mensaje de verdad.
Implícito está entonces la idea de que no hay preocupación alguna de que nos pueda pasar algo al oponernos a las falsas enseñanzas, ya que no importa qué nos llegue a pasar, lo que importa es la verdad del Evangelio y que la apoyemos cuando podamos. Pablo concluye su epístola con el mismo tono que la comenzó, deseándole la gracia, el favor no merecido de Dios a los Gálatas, como lo hizo en Gálatas 1:3. Es muy apropiado que Pablo cierre su carta de esta manera, ya que es la real y formidable gracia de Dios que él ha defendido en todo el cuerpo de su mensaje o su carta. De modo que Pablo desea que la gracia de Dios crezca y sea realizada en sus lectores. Pablo desea, mis hermanos, que busquemos la alabanza de Dios, no en rituales, sino en obras de servicio que naturalmente resultan de nuestra gratitud y amor al Señor. Alabanzas sean dadas al Señor en todo momento. Demos gracias porque en definitiva es esta palabra hermosa del Evangelio sano que nos llena a plenitud y que nos llama a poner la mirada fija en nuestro Señor, en nuestro andar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y guíales, Padre, para que a cada paso que den puedan reflejar tu evangelio y puedan dar testimonio de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga.